Bienvenidos un día más a los estudios que estamos haciendo con el Evangelio de Marcos o los devocionales con el método inductivo. Y recuerden que nosotros estudiamos versículo por versículo, capítulo por capítulo y basamos este estudio en la observación, interpretación y aplicación. Así que hoy me gustaría compartir contigo el tema: el que empezó la buena obra en ti, la culminará. Nuestro texto está en Marcos capítulo 4, versículo 26 al 29. Dice la palabra: Jesús también les puso esta otra comparación. Con el reino de Dios pasa algo parecido a lo que sucede cuando un hombre siembra una semilla en la tierra. El versículo 27 dice: no importa si ese hombre está dormido o despierto, o si es de noche o de día, la semilla siempre nace y crece sin que el campesino entienda cómo. Jesús narra esta historia que muchos conocían sobre un hombre que echa esta semilla y él explica este tema de la semilla que brota sin que el campesino sepa cómo. Hoy sí nosotros lo sabemos cómo. Pero el versículo 28 dice: la tierra produce primero el tallo, después la espiga y finalmente las semillas. Y el versículo 29 nos dice: y cuando llega el tiempo de la cosecha, el campesino recoge las semillas. Evidentemente esta cosecha dio a 30, a 60 y a 100 por uno. Jesús narraba en parábolas, es decir, contaba historias, que esas son las parábolas, de la vida cotidiana, de personajes que todos conocían, de eventos que todos conocían, para enseñar verdades espirituales. Y en esta parábola, que se la conoce como una de las parábolas del reino, nos da a entender dos cosas muy importantes que tú tienes que recordar: que la salvación que se basa aquí en el reino es un asunto divino, pero también es un asunto humano. Es decir, la salvación empieza en la cruz y termina en la cruz. La salvación empieza en la predestinación, la elección, en el antes del momento en que estoy viviendo, en la cruz, cuando me ha redimido, me ha comprado a precio de sangre, me ha reconciliado con el Padre porque es mi sacrificio expiatorio, me ha adoptado como su hijo. Antes, en la cruz, antiguamente, hace 2000 años, hizo esta maravillosa obra para que tú y yo podamos ser salvos. Y hoy, en el presente, Él abre nuestros ojos, Él pone fe en nuestro corazón. Nosotros respondemos a la oferta de la salvación creyendo, y en ese momento sucede la regeneración, el nuevo nacimiento, y estamos en este proceso que se llama la santificación, para que un día nosotros, como dice el texto, llegará el tiempo donde la cosecha, el campesino va a venir y va a recoger la semilla. En otras versiones dice: pasa la hoz, hablando de una perspectiva escatológica. Es decir, la salvación es un asunto del pasado, del presente y del futuro, donde Dios es el autor principal. Pero también esta parábola dice que el campesino no sabe qué sucede cuando una semilla es echada, pues la semilla tiene que morir y nace algo nuevo. Y a eso se refiere el nuevo nacimiento. Pero la semilla tiene que crecer. Anteriormente nos contaba estas parábolas de los 4 terrenos, y tiene que ver esta parábola con la buena semilla y la buena tierra. Y la buena tierra es la respuesta que cada ser humano da al mensaje de salvación, a la oferta de salvación. Y si tú eres buena tierra, entonces estás produciendo frutos. Pero la semilla nace o muere, nace, crece, se va desarrollando. Esto es lo que nos dice Jesús. Es un proceso en la vida. Él comenzó la buena obra en tu vida. Él la terminará. Pero está el factor humano, donde tú también tienes que aprender a obedecer sus mandamientos, donde tú también tienes que crecer, tienes que madurar. Y la santificación simplemente es cuánto del pecado o de mi herencia pecaminosa, de mi tendencia pecaminosa, se manifiesta cada día.
si yo vivo de esta forma, llego a ser ese cristiano carnal o ese cristiano mundano o ese cristiano que todavía no se somete a la voluntad de Dios. Y la santificación es eso. Cuánto yo dejo de salir a Cristo, o cuánto me alejo del pecado, cuánto obedezco sus mandamientos, cuánto quiero parecerme a Cristo. Y en cuanto yo haga esto cada día, las personas dirán, esa persona está viviendo este proceso de santificación que lo llamaríamos madurez. El hecho de no vivir y no dejarse en ese proceso de santificación y no dejarse trabajar o dejarse guiar por el Señor o no dejar, diríamos, que Cristo sea más en uno, pues se lo llama inmadurez. Y en la inmadurez, esta semilla pues tiene discordia, pleitos, celos, ¿sabes? Siempre está en problemas con su prójimo, siempre está discutiendo con su prójimo, siempre vive bajo esa herencia pecaminosa porque se deja dominar. Y madurez es esto, pero madurez es que tú puedas vivir realmente en victoria día a día. El Señor decía, así es el reino de los cielos. El que comenzó la buena obra en ti, la terminará. Deja que el Señor pues te ayude en este proceso, deja crecer, o sea, mejor dicho, crece y crece y crece como ese tallo, después la espiga y después verás el fruto a 30, 60 y 100 por uno en tu vida. ¿Qué está impidiendo hoy que crezca ese tallo? Porque algunos se han quedado como un tallo así chiquititos en su vida espiritual. ¿Qué está impidiendo? ¿Es tu carácter? ¿Es un pecado oculto que tú piensas que nadie lo sabe, pero Jesús lo sabe? ¿Qué es? ¿O es tu poco conocimiento de las Escrituras? ¿Por qué no hoy examinas tu vida y empieza a crecer? Porque si no hay frutos, no estás creciendo. Deja que el Señor termine la obra que empezó en ti. Que el Señor te bendiga y nos vemos en el próximo devocional.